Saludos Tolkien-tachis, en este vídeo hablaremos sobre la vida e historia de uno de los mayores héroes de todos los Rohirrim, un héroe tan legendario que tiene una localización con su nombre, y cuya historia, más o menos, podremos ver en la película de The War of the Rohirrim. Vamos a hablar de Helm Mano Martillo, y la guerra de Rohan contra los Dunledinos. En el siglo XXVIII, a tercera edad, los Rohirrim, poderosos señores de los caballos de la marca, tuvieron un rey de gran fuerza y estatura. Su nombre era Helm, apodado Mano Martillo. Fue noveno y último rey de Rohan del primer linaje. Primero de todo tenemos que ver cuáles son estos linajes. Ya lo comentamos en su momento con el árbol genealógico de los hombres, donde vimos la casa de Eorl. Helm era descendiente de Eorl, y en Rohan existe la costumbre de enumerar los linajes. El linaje cambia cuando un rey muere sin descendencia elegible para ocupar el trono, y si tiene hermanas, estas transmiten el reinado a su hijo, por lo que el gobernante pasa a ser el sobrino del rey. Estos linajes, para después de la Guerra del Anillo, son tres. El primero acaba con Helm, el segundo con Theoden y el tercero empieza con Éomer, que hereda el trono a la muerte de su tío, y el fallecimiento previo de su primo Theodred, tras la batalla de los Vados de Lisen. Una ceremonia especial y concreta en Rohan es la de enterrar a los linajes en túmulos funerarios, cubiertos de Sinbelmin. Y sobre ese tema tengo un vídeo específico que os dejo por aquí, en el que explico en profundidad curiosidades relacionadas con esta flor. El árbol genealógico de Helm Mano Martillo es el siguiente. Nació en el 2691 a tercera edad, y fue hijo de Gram, del que heredó el trono en el 2741, a la muerte de este. Tuvo una hermana llamada Hil, y tres hijos, Haled, Hama y una hija de nombre desconocido, que en la futura película se llamará Hera. Tenemos que recordar, y esto es algo que pudimos ver brevemente en las películas, que Rohan tiene unos enemigos naturales que son los Dunledinos, otro pueblo con el que los Rohirrim han batallado numerosas veces, a lo largo de su historia. Desde su fundación, considerando a los norteños como unos intrusos, los Dunledinos se habían opuesto a Rohan, y así inmediatamente comenzaron las escaramuzas a lo largo de Isen, que hacían de frontera con Rohan y las Tierras Brunas. En el 2710, algunos Dunledinos habían logrado apoderarse de Isengard. Esto ocurrió en tiempos de Beor, abuelo de Helm, y con él los Rohirrim perdieron la región de Isengard, desde donde los Dunledinos asaltaban a los Rohirrim del Fold de Oeste, y que obligó al rey a mantener un contingente para controlar estos ataques. Rohan no podía recuperar esas tierras por falta de fuerza, y ya en tiempos del reinado de Helm ocurrió un suceso de suma importancia, en el 2754. Había en aquel tiempo un hombre llamado Freka, que pretendía ser descendiente del rey Freawyn, aunque tenía, según dicen, abundante sangre dunledina y cabellos oscuros. Era un señor poderoso, y poseía extensas tierras a ambos márgenes del Adorn. Cerca de las fuentes del Adorn se hizo construir una fortaleza y hacía muy poco caso al rey. Helm no le tenía confianza, pero le pedía que asistiera a los consejos del palacio, y él iba cuando le parecía bien. Ese año Freka fue convocado por Helm a un consejo, y Freka llegó a Edoras con una gran compañía de hombres y pidió la mano de la hija de Helm para su hijo Gulf. Pero Helm dijo: «Te has vuelto grande desde la última vez que estuviste aquí, pero es casi todo grasa, me parece». Y los hombres rieron al oírlo, porque Freka era ancho de cintura. Entonces Freka tuvo un ataque de rabia e insultó al rey, y terminó por decir: «Los reyes viejos que rechazan el bastón que se le ofrece suelen caer de rodillas». Helm respondió: «Vamos, el matrimonio de tu hijo no es más que una bagatela. Que Helm y Freka hablen de él más tarde. Entre tanto, el rey y el consejo tienen asuntos urgentes que considerar». Tras el consejo, Helm y Freka salieron juntos. Freka fue obligado a quedarse solo con el rey, sin el apoyo de sus hombres, y Helm le dijo a Freka: «Pues bien, Dunledino, solo tienes que vértelas con Helm, sin compañía y desarmado. Pero ya has dicho mucho, y ahora me toca hablar a mí. Freka, tu locura ha crecido junto con tu vientre. Hablas de bastones. Si a Helm le disgusta un bastón retorcido que arrojan contra él, lo rompe, así». Y asestó a Freka un golpe tal con el puño que este cayó de espaldas sin sentido y al poco tiempo murió. Helm proclamó entonces al hijo de Freka y sus parientes enemigos del rey, y ellos huyeron porque Helm envió sin demora a muchos jinetes a las fronteras occidentales. Freka había muerto y sus hombres dejaron Edoras hasta el 2758. En esos días, bajo el gobierno de Beren, el 19º senescal de Gondor, Gondor fue atacada. Tres grandes flotas, desde mucho tiempo antes preparada, vinieron desde Umbar y Harad y atacaron las costas de Gondor con grandes fuerzas, y el enemigo llevó a cabo muchos desembarcos penetrando en el norte hasta la desembocadura del río Isen. Al mismo tiempo, los Rohirrim fueron atacados desde el oeste y el este, y sus tierras fueron asoladas, y ellos expulsados a los valles de las Montañas Blancas. Estos fueron los antiguos hombres de Freka. Este ataque contaba con el apoyo además de un gran ejército de Dunledinos, junto a los enemigos de Gondor.
desembarcados desde el sur. El contingente de dunledinos comenzaron la invasión desde el oeste de las Tierras Brunas. Este grupo fue dirigido por el hijo del difunto Freka, Gulf, e invadió Rohan. Gondor no pudo ayudar a sus aliados Rohirrim porque también estaban envueltos en su guerra, y esto fue aprovechado por los dunledinos y cruzaron el Isen y bajaron desde Isengard. Era una fuerza poderosa, pues se les habían sumado enemigos de Gondor que habían desembarcado en la desembocadura del Lefnui. Helm salía a enfrentándoles en el cruce del río Isen. Los Rohirrim fueron derrotados y sus tierras invadidas, y los que no fueron muertos o esclavizados huyeron a los valles de la montaña. Helm fue expulsado con grandes bajas desde los cruces del Isen y se refugió en Cuernavilla y el desfiladero que había detrás, que se conoció posteriormente como el Abismo de Helm. Allí fue sitiado, Gulf tomó Edoras y se instaló en Meduseld, llamándose rey. Allí cayó Haleth, hijo de Helm, último de todos en defensa de sus puertas. Poco después empezó el largo invierno, y Rohan quedó bajo la nieve casi durante 5 meses, desde noviembre hasta marzo del año 2759. Trajo consigo fríos y grandes nevadas, venidas del norte y el este. La fortaleza de Aglarond y el baluarte del Sagrario quedaron posiblemente llenos a rebosar, mientras que el dirigente de los dunledinos se instalaba en el trono de Edoras. La nieve cubrió toda la tierra desde Forokel a las Ered Nimrais. La comida escaseaba, y el hambre se convirtió en un problema a mediados de la estación. La muerte del ganado y la siembra tardía en primavera agravaron la situación. Los refugiados ocultos de las montañas de Rohan efectuaron incursiones desesperadas a los campamentos enemigos, y de tales hazañas surgió la fama de Helm Mano Martillo. Helm mantuvo la fortaleza durante el largo invierno. En este periodo Helm hizo sonar su gran cuerno y cargó contra los dunledinos, y estos le comparaban con un troll porque perseguía a los dunledinos de noche y les daba muerte con sus propias manos. En la nieve sufrieron en gran medida a causa del frío y también de la escasez, que duró todavía más. En el abismo de Helm hubo una gran hambruna después de Yule, y desesperado, en contra del consejo del rey, Hama, el hijo menor, condujo el grupo de hombres en una incursión en busca de alimento. Pero se perdieron en la nieve. Helm se volvió feroz y macilento por causa del hambre y la pena, pero el temor que despertaba valía tanto como la fuerza de muchos defensores. Salía solo vestido de blanco y entraba como un troll de las nieves en los campamentos del enemigo y mataba a muchos hombres con las manos desnudas. Se creía que no llevaba arma y que ninguna era capaz de dañarlo. Los dunledinos decían que si no encontraba alimentos, devoraba hombres. Esa historia se contó mucho tiempo en las Tierras Brunas. Helm tenía un gran cuerno y no pasó tanto tiempo sin que se advirtiera que antes de una salida soplaba en él, y que el eco del cuerno resonaba en el abismo, y entonces las fuerzas enemigas sentían tanto el miedo que en lugar de unirse para atraparlo o matarlo, huían descendiendo por el valle. Lamentablemente Helm murió ese mismo año, 2759, en una de sus salidas, posiblemente de hambre y de frío. Quedó congelado y fue descubierto muerto, pero aún de pie. Por lo que Helm, aún viejo, con hambre y con pena, nunca hincó la rodilla, como había predicho Freka. Y se narró de la siguiente manera. Una noche los hombres oyeron que sonaba el cuerno, pero Helm no regresó. A la mañana siguiente brilló el sol, el primero en largos días, y vieron una figura blanca todavía erguida en la empalizada, sola porque ninguno de los dunledinos osaba acercársele. Allí estaba Helm, muerto como una piedra, pero no había doblado las rodillas. No obstante, los hombres dijeron que el cuerno se escuchaba aún de vez en cuando en el abismo, y que el espectro de Helm andaba entre los enemigos de Rohan y los mataba de miedo. Incluso después de su desaparición, los dunledinos siguieron temiendo a su espectro, que según ellos los persiguió sin cesar durante muchos años. Así pues, los Rohirrim invocaban con frecuencia durante arduos combates al espíritu de ese temido rey. A su muerte hubo en el reino un rey advenedizo. El hijo de Freka, Gulf, se había hecho con el poder gracias a los hombres de las Tierras Brunas, pero el tiempo se ensañó también con el enemigo, y en primavera cambió a favor de los Rohirrim. Entonces Frealaf, hijo de Hil, hermana de Helm, descendió del Sagrario, al que muchos habían huido, y con una pequeña compañía de hombres sorprendió a Gulf en Meduseld, y le dio muerte, y conquistó Edoras. Hubo grandes inundaciones después de las nieves, y el valle de Entaguas se convirtió en un pantano gigantesco. Los invasores del este perecieron o se retiraron, y al fin vino ayuda de Gondor. Dado que el clima no había sido tan riguroso al sur de las montañas, Gondor había podido combatir a sus atacantes, y llegada la primavera, se halló en condiciones de ayudar a Rohan. Por los caminos del este y del oeste de las montañas llegaron los Dúnedain de Gondor. Antes de que terminase el año, los dunledinos fueron expulsados incluso de Isengard, y entonces Frealaf fue coronado rey. Helm fue transportado de Cuernavilla y sepultado en el 9º montículo. Desde entonces el blanco Simbelmin creció allí muy denso,
de modo que el montículo parecía estar siempre cubierto de nieve. Cuando Frealaf murió, se levantó el primero de una nueva hilera de montículos. Tras la guerra hubo miseria y muerte en Eriador y Rohan, pero Rohan se curó de las heridas más lentamente. Fue por esta razón que Beren de Gondor dio la bienvenida a Saruman y le entregó las llaves de Orthanc, y desde el año 2759 Saruman vivió en Isengard. Esto se produjo cuando por ocasión de la coronación de Frealaf apareció Saruman, portando regalos y hablando con grandes halagos del valor de los Rohirrim. Todos lo consideraron un huésped merecedor de la mejor de las bienvenidas. Y poco después fue a Isengard, autorizado por Beren, pues Gondor consideraba aún que Isengard era una fortaleza del reino, y no una parte de Rohan. También dio a Saruman en custodia las llaves de Orthanc. Ningún enemigo había logrado nunca dañar esa torre, ni tampoco entrar en ella. De este modo, Saruman empezó a comportarse como señor de los hombres, porque al principio habitó en Isengard como teniente del Senescal y guardián de la torre, pero a Frealaf esto lo complacía, tanto como a Beren, y le alegraba que Isengard estuviera en manos de un amigo tan capaz, con la esperanza de que él pudiera impedir que volvieran a tomar Isengard en caso de ataque. Durante largo tiempo pareció que era un amigo, y quizás en un principio lo fuera de verdad, aunque después casi todos estuvieron seguros de que Saruman había ido a Isengard con la esperanza de encontrar la piedra de Orthanc, que estaba allí todavía, y con el propósito de acrecentar su propio poder. En el recuerdo de los Rohirrim siempre estará la figura de un gran y poderoso rey, cuya sola presencia aterrorizaba a sus enemigos y traumó a generaciones de Dúledinos. Que tardaron mucho tiempo en volver a suponer una amenaza para Rohan. En honor de Helm pusieron su nombre al abismo de Helm, a lo que fue su refugio, en los montes algunas millas más allá del otro lado del Folde Oeste, en unas hondonadas anchas y verdes en las montañas donde se abría un desfiladero entre colinas. Nada más que decir del gran rey de los Rohirrim, Helm al Martillo, y de la historia de la guerra de los Rohirrim contra los Dúledinos. Como elemento extra hay que decir que en el videojuego de Sombras de Guerra, Helm tiene otro tipo de historia, mucho más oscura, en la que destruiría a este personaje que sería su hija, llamada Hera en la película, de la guerra de los Rohirrim, y la mataría, y por ese motivo posteriormente volcaría su ira contra los Dúledinos, y así posteriormente se convertiría en un Nazgûl. Además, en la película de la guerra de los Rohirrim veremos a Hera, que no es una hija canónica por lo menos en nombre, y su trama parece ser que tampoco, ya que si buscamos lo que hizo realmente en el canon, lo único que se menciona es este no casamiento con Wulf. Pero no se menciona mucho más de su futuro. Entendemos que también murió en la invasión, pero canónicamente no fue un personaje destacable, ni siquiera comparado con sus hermanos, que murieron defendiendo a los fuertes. Así que nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad suscribiros y darle like y comentad en este vídeo para que el algoritmo no os entierre. Tenéis mis redes en la descripción y el comentario fijado. Y si queréis apoyar el canal como si fueseis unos mecenas, tenéis la función de miembros del canal. Nada más que decir, hasta la próxima y adiós.